grabador. Buenas noches. Seguimos con la clase de liderazgo espiritual. Estuvimos viendo el libro de Oswald Sander y estaba exponiendo Andrea que pueda seguir, pero que haga brevemente el capítulo 1 y después sigamos y que pueda terminar la exposición. ¿Está bien? Bueno, saludo a Alejandro, que hoy entró y está con nosotros. Bienvenido, Alejandro. Mm, Se te da un saludo. Buenas noches, profesor. Sí, buenas noches. Sí. Hola, Lía y Eh, también. Saludos. Sí, saludos. Sí. Mm. También está Pastor Héctor, está Fabiana, mm, sí, Marcelo Son. Bueno, buenas noches. A ver, hable Andrea, porque mi voz está totalmente diafónico. Sí. sí, se lo Sí, escucha, profesor. Bueno, empiezo de vuelta con el capítulo sí. y hago un pequeño resumen. Mm, Bueno, básicamente lo que habla el libro es las diferentes características de un líder. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un líder? Y como ya dije en la clase pasada, el primer ejemplo que podemos tener es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El que nos da los buenos consejos, el que nos va a guiar cómo ser líder. En este capítulo dice que, como dice, si alguno aspira a ser superior, noble función aspira, dice. Y de alguna manera es que es noble la función, pero también tiene un sacrificio de llegar a esta función, ¿sí? Y bueno, también se ponía como ejemplo al apóstol Pablo, ¿no? Que él de alguna manera trataba de, con algunos ejemplos, decirle que, que el liderazgo no era fácil, ¿no? Bueno, dice, la mayoría de los cristianos se sienten restringidos mentales cuando se trata de aspirar a liderazgo. No están seguros si verdaderamente correcto que una persona quiera ser líder. Bueno, más adelante va a empezar a hablar que en este tiempo el hecho de querer ser líder solamente es por comodidad o por tener un rango o porque quieren que lo traten bien o porque digan, wow, ¿cómo sabe esta persona? Y o sea, que lo halaguen, pero en realidad no es así. El líder tiene que ser humilde, tiene que tratar de ser humilde para que de alguna manera cada ejemplo, cada paso que dé en esta tierra también pueda ayudar a una nueva generación, ¿no? Después de todo, ¿no es mejor que el cargo busque a la persona y no que la persona busque el cargo? ¿Acaso la ambición no ha causado la caída de varios grandes líderes de la iglesia? Y bueno, como ejemplo, hay muchos líderes que han caído por esta cuestión de querer ser una persona con un sobrenombre y sin embargo eso fue que lo debilitó y cayeron. Y muchas veces fueron señalados por tener un mal liderazgo, ¿no? La 4, la... Bueno, acá como estaba de San Pablo, en su época uno visto enfrentaba gran peligro y preocupaciones inquietantes. La recompensa por el trabajo de dirigir a la obra de la iglesia era dificultades, desdén y rechazo. El líder, el primero en traer fuego a la persecución, el primero en sufrir en la línea de combate. De alguna manera, el líder era el primero, el que caía, el que más sufría, ¿no? Por llevar la palabra del Señor. Más adelante vamos a ver diferentes ejemplos de personas que trataron de tener algún movimiento muy importante, que gracias a Dios lo lograron, pero que también tuvieron persecución. La 5.
Dice, cuando se ve a la luz, en esta luz, el estímulo de Pablo no parece estar tan abierto al mal. O sea, el hecho de ser líder y tener ese sufrimiento, todo ese padecimiento que podía llegar a pasar en la época donde el cristianismo iba avanzando, él dice, no era malo, porque bueno, de alguna manera la recompensa no la vamos a tener acá, sino que la vamos a tener más adelante, cuando estemos delante de la presencia de Dios, ¿no? Dice, el uso del liderazgo por parte de la gente que solo busca una posición preponderante en la iglesia. En las circunstancias peligrosas que prevalecieron durante el primer siglo, aún cristianos intrépidos necesitaban aliento e incentivo para dirigir. Por lo tanto, Pablo llama al liderazgo a una ambición honorable. A esto es un honor, era una ambición muy importante llegar a ser líder en esa época, ¿no? Y lo deseaba y anhelaba porque querían llevar la palabra de Cristo. Entonces era un privilegio que se tenía en ese momento, pero en este tiempo también tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese deseo y ese anhelo de buscar de su presencia, ¿no? De saber cómo liderar y cómo ser humilde y cómo saber de alguna manera ser verdaderos instrumentos en su mano, ¿no? En la otra cartelito, diapositiva. Bueno, ahí está el ejemplo, ¿no? Los cristianos de hoy se enfrentan las mismas situaciones en ciertas partes del mundo. Los líderes de la iglesia en China sufrieron más que nada a manos de los comunistas. El pastor de la iglesia, Li Flock, pequeño rebaño, en el cual sufrió años de encarcelamiento después de liberarlo a los feligreses. O sea, él primeramente puso en querer llevar la palabra del Señor, él tuvo de alguna manera que sufrir, pero su deseo y su anhelo era llevar de su palabra. Por eso hasta el día de hoy es como una persona renombrada. ¿Pero por qué? Porque primeramente puso su fe sobre todas las cosas. Y esa fe hizo que pudiera tener ejemplo de alguna manera a los que él estaba liderando. ¿Sí? Por eso es una persona muy importante. Por eso es bueno también leer su historia. El 10. Dice que Pablo necesita el trabajo de dirigir la iglesia, la obra más importante del mundo. Cuando nuestros motivos son correctos, estos trabajos produce dividendos eternos. Eso de alguna manera estaba refiriéndome. O sea, si los motivos son correctos, si son guiados por nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener unos recompensas, pero en la eternidad de alguna manera. Mientras tanto, ahora, como decíamos la otra vez, somos predestinados a ser salvos y somos predestinados a llevar su palabra. Y tenemos que seguir llevando su palabra, ¿no? Durante los días de Pablo, solo un profundo amor a Cristo y una genuina preocupación por la iglesia podía motivar a la gente a buscar la oportunidad de liderazgo. Como decía, ese amor a Cristo de llevar su palabra era que los motivaba a buscar del liderazgo. Pero en muchas culturas de hoy, donde el liderazgo cristiano conduce al prestigio y al privilegio, la gente aspira al liderazgo por razones totalmente indignas y egoístas. Como decía, solamente desean su bienestar, su renombre, pero no están buscando que, que, que la sociedad o los que ellos estén liderando conozcan de Cristo, sino que conozcan de Él, que yo sé esto, que yo sé dirigir de alguna manera. El 10. Bueno, dice, ahora hay que entender que la motivación es lo que determina el carácter de la ambición. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor nunca enseñó en contra de los impulsivos por las realizaciones superiores, pero expuso y condenó la motivación indigna. O sea, el Señor Jesús quería que se preparen, que tengan, de alguna manera, el Señor Jesucristo ahora nos dice, bueno, sí, prepárense, busquen ese deseo y ese anhelo de ser alguien en la vida, para poder de alguna manera llevar mi palabra correctamente, para poder guiar a las personas hacia Cristo. Pero tiene que ser motivos correctos, ¿no?
Todos los cristianos son llamados a desarrollar al máximo los poderes y capacidades que Dios le ha dado. Pero Jesús enseñó que la ambición que se centra en el egoísmo, en el ego, es mala. En el comienzo de cualquier estudio sobre el liderazgo espiritual, este principio maestro debe enfrentarse con toda equidad. La verdadera grandeza, el verdadero liderazgo, se encuentra cuando el líder se dedica a servir a otros, no a engatusar o inducir a otros a que le sirvan a él. El verdadero servicio jamás viene sin costo. A menudo viene con un doloroso bautismo de sufrimiento, pero el verdadero líder espiritual centra su atención en el servicio que puede rendir a Dios y a otras personas. ¿Sí? El 11. Bueno, otro de los ejemplos también que daba el libro, ¿no? El gran líder conde Nikolaus von Zinzendorf, 1700-1760, dice que fue tentado por la jerarquía y las riquezas. Efectivamente es más famoso por el título de honor que aquí se menciona, pero su actitud hacia la ambición se resume en una simple afirmación. Tengo solo una pasión y es él, solo él. Zinzendorf abandonó el egoísmo para ser Zinzendorf, el sí, fundador. Zinzendorf, Sí, conde, bueno, sí, Zinzendorf, conde. sí. Bueno, Margarita después lo va a decir mejor. Abandonó el egoísmo para ser el fundador y líder de la iglesia moraviana. Sus discípulos aprendieron de su líder de la iglesia y fueron por todo el mundo con pasión misionera. Bueno, ahí de alguna manera, si uno lee este capítulo, se va a enterar más sobre este tema, que fueron grandes misioneros, que de alguna manera relata que ellos dejaron mayormente a su familia para seguir a Cristo y poder llevar su palabra, ¿no? El otro, vía dispositiva. Bueno, ¿sigo con el capítulo 2 o quiere decir algo usted del capítulo 2? De esto de motivación, está hablando que para ser líder necesita una sana motivación. De esto, ¿alguien quiere hablar algo o decir algo? Claro, es honorable tener la ambición para ser líder, desarrollarse, crecer, tener la pasión, pero que la motivación sea una motivación sana, ¿no? Una motivación para servir, una motivación para eh, llevar a la gente, al pueblo, más cerca de Dios y también ser usado por Dios, no por lo prestigio, por el dinero, por la fama. Eso está hablando, ¿no? Entonces, la motivación es muy importante, pero hay que tener ambición, hay que tener el deseo, ¿no?, de crecer, de ser líder. Viene de parte de Dios y es muy honorable, ¿no? Ujú. De esto, Mayo tenía algo para decir. Profesor, buenas noches con todos. Sí. Sí, estaba leyendo Henry Blascavi, lo que usted me pidió, hice un pequeño resumen, de hecho, y, y a lo que escucho, el libro que leyó Andy, y realmente como misionera, hay un momento en que uno puede descarrilarse, porque como mencionó Andrea, eh, por esa eh, ambición de ser llevado por lo malo, por decir, por ejemplo, wow, ya soy famosa, la gente me pide consejo, pero sin embargo, como dice la palabra de Dios, toda la honra y la gloria se le debe dar al Señor. Entonces, mi sana motivación tiene que ser Dios, y me gustó lo que mencionó: Dios es mi pasión. Eh, el centro es Dios. El centro es Cristo. Entonces, si esto está dentro o es mi centro, entonces mi motivación cada día, cada mañana, va a ser influenciar de parte de Dios hacia su gente, como lo hizo Moisés, como lo hizo Apóstol Pablo, y así.
Entonces creo que hoy en día nosotros los que seguimos al Señor y también estamos motivados por el Espíritu Santo a hacer lo correcto, íntegros en humildad y en santidad. Solo eso, profe. Sí, gracias. Entonces siga capítulo 2. A ver, la búsqueda de líderes. Bueno, la búsqueda de líderes, capítulo 2. Porque ni del oriente ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y aquel enaltece. Salmos 75, 6, 7. La otra dice que los verdaderos líderes son escasos. La gente y los grupos los buscan constantemente. A lo largo de la Biblia puede verse que Dios también busca líderes. ¿Alguien puede buscar 1 Samuel 13, 14? Margarita. Jeremías 5, 1. Otro puede buscar, y Ezequiel 22, 30. Sí, Samuel, primera de Samuel, 13, porque 14. yo no veo muy bien. ¿Lo leo? Lo Tenemos está que buscando leer. Margarita. Sí, si lo encontraste, sí, pero lo está buscando Margarita. Ah, bueno, está bien, perdón. Dale, hermana, léelo. No, mi amor, léelo tú. Dice cuánto porque lo había cerrado ya. 15. Ay, perdón. 1 Samuel 13, 14. 13. Bueno, leo yo entonces. Dale, sí. Samuel 13, 14. 14. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido tu mandato. 1 Samuel 13, 14. Sí, lo que pasa es que yo leo de la NBI, es bastante distinta, pero te la repito. Sí, 13, 14, primera de Samuel. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pero pues tú no has cumplido su mandato. Así dice la NBI. Okay. Bueno, acá en la otra versión dice: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Jeremías 5:1. Lo leo. Sí, por favor. Dice, recorred las calles de Jerusalén y, y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombres, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo lo perdonaré. Amén. Amén. Ezequiel 22:30. Yo lo tengo, Andrés. Dale, Flor, gracias. Léelo. Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirla, pero no encontré a nadie. Amén. De alguna manera el Señor el que busca, el Señor el que manda a buscar de alguna manera, ¿no? A los líderes. Entonces eso también hay que tener en cuenta. El Señor es primeramente el que te busca, ¿no? Más allá si tenés seminarios, si tenés cosas, pero el Señor primeramente pone sus ojos en vos, o aquel que tenga un corazón genuino para poder hacer el liderazgo, ¿no? Dice, la Biblia nos muestra que cuando Dios encuentra a una persona que está preparada para guiar, para comprometerse al discipulado total y tomar responsabilidad de otro, esa persona es usada hasta el límite, dice. Dichos líderes todavía tienen deficiencias e imperfecciones, pero a pesar de ellas llegan a ser líderes espirituales, ¿sí? O sea, hay que entender que el Señor es el que te busca, ¿no? El Señor es el que te va a preparar, el Señor te va a llevar por el camino
para poder ser ese líder. Pero primeramente hay un corazón y un deseo de servirle, ¿no? Lo otro ya es positiva. Profe, profe. Bueno, y acá algún ejemplo, dice. De tales eran Moisés, Gedeón y David. En la historia de la iglesia era Martín Lutero, Juan Wesley y etcétera. Dice, para ser un líder en la iglesia siempre se ha requerido fortaleza, fe superior a las meramente humanas. O sea, el que conoce la historia de Martín Lutero, él de alguna manera él dispuso su corazón, toda su mente, a querer encontrar verdaderamente la palabra del Señor, ¿no? O sea, su mente, su vida, su entrega era buscar verdaderamente del Señor, ¿no? Que todo el mundo realmente conozca al Señor. Dice, la iglesia hoy necesita líderes de autoridad espiritual y sacrificio. La otra vía es positiva. Bueno, decía que la iglesia necesita líderes con autoridad, porque la gente quiere líderes que sepan a dónde van y tengan confianza de que llegará a la meta. Espirituales porque sin una fuerte relación con Dios, hasta las personas más atractivas y competentes no pueden guiar a las personas al Señor. La puedes hablar muy bonito, podés tener una buena, o sea, una buena exégesis, podés hablar muchísimo, pero si no tenés del Señor, o sea, no buscas del Señor, no tenés esa comunión íntima con el Señor, mucho no va a servir. Tiene que ser sacrificado, porque esto sigue el modelo de Jesús, que dio a sí mismo por todo el mundo y nos llama a seguir sus pasos. Como decía, Él es nuestro mejor ejemplo, ¿no? Él nos va a dar verdaderos ejemplos para poder seguir al Señor. Si Él seguía a su Padre, Él oraba mucho, hablaba mucho con su Padre, nosotros queremos seguir el ejemplo de Jesús, ¿no? La otra vía es positiva. Bueno, sin dicho, o sea, sin esas características, dice, sin dicho liderazgo, la iglesia se hunde en la confusión y desazón moral. O sea, ya no tiene sentido el liderazgo que puede tener esta persona. Primeramente porque el liderazgo tiene personas abajo que también pueden hacer que esas personas se hundan con puede hacer que se aparten, que no quieran saber del Señor, porque muchas veces el líder es el que lleva el verdadero ejemplo de alguna manera. Siempre está esa cuestión de decir, pero si este hace lo que hace, yo no voy más a la iglesia, porque muchas veces escucha eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma como actuamos, cómo hablamos, ¿no? Tratar de pedirle al Señor que nos dé esa guía para poder dar buenos consejos. Yo antes de seguir, profe, quisiera hacer como una pequeña reflexión, si puedo. Sí, sí. Bueno, la semana pasada, en la clase creo que era bueno, usted había contado que, bueno, usted estaba estudiando filosofía y que de alguna manera fue hacia una persona y le pidió un consejo, y esta persona le dijo que no deje de estudiar, que siga, porque le iba a servir mucho, ¿no? De alguna manera. Le hago el resumen como más o menos lo contó usted. Usted después como muy contento nos dijo, sí, sí, porque me sirvió un montón, ahora a mí me sirve un montón haber estudiado, ¿no? Yo creo que eso también es darse cuenta que usted fue a una persona que le dio un consejo que realmente hasta el día de hoy le sigue sirviendo. Y hasta el día de hoy usted puede llegar a, de alguna manera, este ejemplo para que los demás escuchen, ¿no? Hace un par de años atrás a mí me pasó que una chica quería dejar de estudiar porque quería seguir al Señor, ¿no? Entonces estaba muy preocupada y no sabía qué hacer, entonces como que me pidió un consejo. Eh, entonces bueno, ella me empezó a decir que, bueno, que empezó a buscar al Señor, estaba estudiando medicina en la UBA, y ella le encantaba, le encanta la UBA porque pone mucho de ella, y cuando me dice esto, otra persona le había dado el consejo que ella era muy buena para servir al Señor y que deje de lo que estaba haciendo para entregar su vida al Señor, ¿no?
Entonces cuando ella me cuenta esto a mí, yo le digo, no dejes de estudiar, seguí estudiando, porque vos podés estar en una sala de hospital, podés estar en un consultorio, donde yo no puedo estar y donde yo no puedo llevar a alcanzar la palabra del Señor. Yo creo que eso también es saber que Dios te usa para poder dar buenos consejos, ¿no? Hacia la otra persona. Ahora la persona está en la casa del Señor, sirve, se está capacitando y sigue haciendo el trabajo o sea, sigue estudiando la vocación, ¿no? Y que el día de mañana esa vocación le va a servir para seguir llevando la palabra del Señor. Entonces, creo que tenemos que ser muy sabios en cuando el Señor nos usa y cuando damos de alguna manera un consejo, ¿no? Los líderes espirituales no son elegidos, ni designados, ni creados disoños, o por asamblea eclesiástica. O sea, idóneo significa que hubo una reunión y a través de información, experiencia, tuviste una relación con una persona que te dio mucha información, entonces por eso te van a elegir. No, eso no tiene nada que ver. Yo creo que lo más importante es tener un encuentro con el Señor. La 15, por favor. Dice, solo Dios puede formarlo. A menudo el liderazgo de verdadera autoridad se confiere a la persona que años antes practicó la disciplina de buscar primeramente el reino de Dios. ¿Sí? Dice que primeramente buscó el reino de Dios. Luego esa persona es madura, Dios comienza a orar a través de la vida, unge a esta persona con el Espíritu Santo y la llama a un ministerio especial. Hechos 9:17 y Hechos 22:21. ¿Quién puede leer Hechos 9:17? Hechos 22:21. Dale. Hechos, 9:17. Hechos 9:17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguien puede leer 22:21? Hechos. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. El Señor es el que manda, ¿no? El Señor el que unge, el Señor que envía su Espíritu Santo. El 16, por favor. Bueno, ahora empieza el capítulo 3. ¿Alguien quiere decir algo o el profesor quiere aclarar algo? Sí, aquí en capítulo 2 habla que Dios busca un buen líder. ¿Mm? Que ese líder que Dios busca es un líder que tenga autoridad, espiritualidad y esté Sí. dispuesto a sacrificarse por la Ujú. obra de Dios. ¿Mm? Entonces, eh, como Pablo estaba ungido por el Espíritu Santo y entregó su vida. ¿Mm? Y después, cuando llamó a un ministerio especial, él estaba preparado. ¿Mm? En ese sentido, nosotros también tenemos que tener cuidado cuando queremos ser líder con nuestro pensamiento, con nuestro razonamiento para nuestro provecho, ¿no? Que no tiene nada que ver con la obra de Dios, ¿m? Con la guía del Espíritu Santo. Entonces, allí no hay ni autoridad ni espiritualidad, tampoco estamos dispuestos a sacrificar por Dios. ¿M? Entonces, allí en este capítulo nos despierta a ser líder de Dios. ¿Mm? ¿Está bien? Vayamos al capítulo 3. Bueno, capítulo 3 dice, principio maestro del maestro. 17, por favor. Marcos 43, 42
¿Alguien lo puede leer? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Amén. Bien. Yo creo que esa es una de las características que tiene que tener el maestro, ser siervo de todos, ¿no? Bueno, y acá en este capítulo habla de alguna manera del contexto que el Señor Jesús le da la palabra siervo, ¿no? Dice, reconociendo la importancia de que la iglesia haya líderes, pero a este papel o título se lo llama siervo con mucha frecuencia. En la Biblia no leemos acerca de Moisés, mi líder, sino de Moisés, mi siervo. Esto es exactamente lo que Cristo enseñó. Jesús era un revolucionario en su enseñanza sobre liderazgo. O sea, no era un revolucionario, sino que a través de lo que él hablaba y enseñaba, él estaba tratando de hacerle entender de alguna manera que quería recibir liderazgo en realidad no es que iba a ser el superior, sino que tiene que ser de alguna manera el inferior para poder servir a los demás. El término siervo implica poco prestigio, poco respeto, poco honor, pero a la mayoría de las personas no les gusta este título. Sin embargo, cuando Jesús usó este término, era sinónimo de grandeza. Jesús sabía que la idea de líder como amante del siervo de todos no agradaría a la mayoría de las personas. 18. Jesús en ocasiones enseñó dos principios de liderazgo que la iglesia jamás debe olvidar. La sabiduría del liderazgo espiritual. La El liderazgo soberanía, espiritual. la soberanía. Perdón, la soberanía, perdón. Sí, La sí. soberanía. No la sabiduría. Sí, la soberanía. Soberanía. Bien, La soberanía del liderazgo espiritual. sí. El liderazgo espiritual eficaz no viene como resultado del adiestramiento teológico ni título de seminario. Aún considerando la importancia de la educación, Jesús les dijo a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo lo elegí a vosotros. Juan 15, 16. Sí, esto de que tenemos que tener claro si yo vine al seminario porque yo quise o porque Dios me llamó. Sí, eh, estoy en, mira que yo 15 años como copastor, después fui ordenado, ahora estoy 25 años y charlando con pastores que están en la obra, más de 40 años, todos dicen, entre los pastores misioneros hay lo que ellos eligieron porque le gustan, ellos no duran ni 20 años, porque a veces el corazón es tan cambiante. Sí, antes me gustaba, pero ahora no, ahora me gusta ganar dinero, me gusta otra profesión, entonces deja. Pero el que fue llamado por Dios, fue convocado por Dios, bueno, es toda la vida, ¿no? Entonces, eh, miren que por eso la vocación es muy importante, el llamado de Dios, que si Dios me llamó soberanamente, ¿m? Yo sé que tengo debilidades, eh, quizás no tengo muchas virtudes comparado con otros, pero si tenemos en claro que Dios me llamó para hacer su obra, el que llamado por Dios sigue firme. Entonces, esa espiritualidad de liderazgo tenemos que tener. Yo, por más que alguien me dé dinero, alguien me apoye, esté en malas condiciones, pero si tenemos en claro el llamado de Dios, vamos a seguir hacia adelante y otro se da cuenta, ¿no? Que realmente es un siervo de Dios. Nosotros no somos siervos de los hombres, no trabajamos por las condiciones,
porque me prometen muchas, digamos, futuro. ¿Mm? No tiene nada que ver. La soberanía del liderazgo espiritual tiene que venir de Dios. De esto no podemos, claro, en el seminario, en esta materia, podemos despertar a ustedes que tengan en claro esta vocación llamado de Dios, pero no se adquiere porque uno estudia en el seminario o porque hizo mucho discipulado en la iglesia, no. Por eso, recién, hace 2 horas atrás, acá en Brasil, un pastor me presentó a un joven que quería ser misionero. Entonces, estuvimos charlando de la vocación, ¿no? Porque todavía no estaba seguro si seguir o no, estaba en duda. Entonces, le dije que ore. Cuando tenga seguridad del llamado, ahí sí, entre al seminario, entre para prepararse para ser misionero, pero antes que eso, si no tiene el llamado, oh, y bueno, no puede seguir el camino de ser líder en la iglesia, porque eh, no es que nosotros elegimos, sino que el Señor nos elige, el Señor nos llama. ¿Mm? ¿Está bien? De esto tenemos que tener claro, ¿eh? No es que ustedes me eligieron, sino que yo elegí a vosotros. ¿Mm? Yo tengo seguridad que Dios me eligió. ¿Mm? Eso es, tenemos que tener claro para tener el liderazgo espiritual. ¿Mm? Pablo también dice, Dios, el Señor, me llamó en el camino de Damasco, me dio una misión. ¿Mm? Una misión. ¿Mm? Eh, no podemos estar así, a ver, ¿dónde hay mejor lugar para servir? ¿Dónde me paga más? No, eso todo no tiene nada que ver con Dios, con liderazgo espiritual, sino todo es humano, ¿no? ¿Está bien? Eh, Así que hay que tener claro esto, ¿no? ¿Mm? Eh, Son dos principios muy importantes. Uno es tener el liderazgo espiritual, la vocación, y el segundo, y bueno, siga Andrea, sí. Surgimiento del liderazgo espiritual. Dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con que yo soy bautizado? Marcos 10:30. Jesús declaró simple y honestamente el costo de servir en su reino. La tarea es magnífica y difícil. Los hombres y mujeres que guíen en esa tarea deben tener los ojos bien abiertos y los corazones dispuestos a seguir al Maestro hasta el final. La 20, por favor. Bueno, también habla del espíritu de servidumbre. Dice, Jesús quería impartir el espíritu de servidumbre. El sentido del compromiso es personal y la entidad que se expresa cuando dijo, más yo soy entre vosotros como el que sirve, ¿no? Él, como decía, él se pone de ejemplo primeramente, como diciendo, o sea, su verdadera identidad, su verdadero compromiso que tenía, ¿no? Los principios de la vida de Jesús serían una norma para nosotros. Jesús nos deja algunas características, alguna forma de poder servir en el liderazgo. La 21. Bueno, una de las características es la dependencia. He aquí mi siervo, yo le sostendré, Isaías 42:1. Este versículo habla del Mesías venidero. Jesús cumplió con la profecía cuando se despojó a sí mismo y se hizo dependiente de su Padre, ¿sí? Nosotros también tenemos que ser dependientes de nuestro Señor Jesús, como decía, de seguir sus ejemplos, como Él también se despojó, nosotros también tenemos que despojarnos, tener también esa dependencia de seguir sus pasos, de tener sus consejos, ¿no? Después también otra es la aprobación.
Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Isaías 42:1. Yo tuvo gran contentamiento en tu siervo Jesús. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmos 42:8. La otra vía dispositiva. Profe, ¿puedo Sí, comentar Sí, algo? sí, En el anterior, en el diapositiva 21, la dependencia, ¿no? sí. En una clase, profe, usted dijo del sumo sacerdote, ¿por qué estaba con la espalda hacia el pueblo? Si no, estaba mirando hacia donde estaba el arca, ¿no? Porque siempre estaba. Uno, acá, el líder espiritual es buscado conforme al corazón de Dios, ¿no? Entonces, a veces el líder espiritual, como está ligado a nuestro Señor Jesucristo, este, va a tener muchas pruebas, dificultades en la vida. Entonces tiene que mirar siempre a Dios, ¿no? Depender de Dios, del Espíritu Santo, no de las personas, porque a veces el liderazgo falla en este sentido, ¿no? Cuando hay críticas, muchas dificultades en la iglesia, empieza a surgir, entonces la dependencia de Dios a veces, el liderazgo se olvida de eso, ¿no? Entonces, por eso el líder espiritual, porque está unido a Dios, es llamado por Cristo, que está ungido por el Espíritu Santo, entonces tiene que estar 100% su dependencia de Dios y no hacer caso a las malas lenguas en la iglesia donde lidera uno, ¿no? Su dependencia y rendir las cuentas siempre va a ser, o la aprobación va a ser por Dios, no por las personas, ¿no? Solo bueno, eso. sí, gracias, gracias. Sí, 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 tenemos que estar en dependencia. El líder espiritual está en dependencia del Señor. Después buscamos aprobación, ¿no?, de las personas, sino ser aprobado por Dios, hacer su voluntad. ¿Mm? Que Dios diga que me ha agradado, este siervo me ha agradado, mi alma tiene contentamiento. En ese sentido, mm, tenemos que buscar la aprobación de Dios y después modestia es la simplicidad, ¿no? No buscar la fama, super pastor, super misionero, ¿no? Competencia, ¿no? ¿No? ¿Mm? Sino que un siervo sencillo, ¿no? Bueno, siga, Andrea. Modestia era, ¿no? No gritará ni alzará su voz, ni la oirá en las calles. Isaías 42:2. Ni estridente ni ostentoso, el siervo de Dios conduce un ministerio que se distingue por la modestia. De acá da el ejemplo. El diablo tentó a Jesús en ese mismo punto, invitándole a que diera el salto que era etapa, de primera plana. Pero Jesús no buscaba titulares, no se dio a la no esa es la palabra, confabulación. Ahí está. O sea, él no le interesaba o sea, le interesaba ser modesto, ser humilde ante todo, y también tratar de agradar a Dios Padre, ¿no? De alguna manera. Y cuando el diablo lo quiso tentar, dijo, no, yo no quiero esto. Yo soy humilde, yo quiero llevar, de alguna manera, ser ejemplo, y que yo siendo líder de alguna manera de nuestro Señor Jesús, él vea que las cosas se hacían o sea, que sean Sí, sinceras, honestas, pero que no lo recuerde porque él hizo lo que el diablo le quiso hacer mandar, sino que él hacía milagros, hacía todo con humildad. Eso es lo que él realmente quería que hasta el diablo recordemos, ¿no? La empatía. No quebrará la caña cascada ni pagará polio de humillarse. Isaías 42:3. El 23.
El siervo del Señor es compasivo con los débiles, comprensivo y misericordioso con los que le erran. O sea, el siervo del Señor tiene que ser compasivo de alguna manera, tiene que entender y comprender los que están mal, fracasar, cerrarse, pero tener misericordia y hacerle entender que el Señor lo ama, que el Señor lo llama, que sí se puede equivocar, pero tratar de ayudarlo a que pueda salir adelante, ¿no? A la persona que está mal, que está debilitada, ¿no? Cuán a menudo las personas fracasan, llevan marca del maltrato de sus coperegrinos. Pero el siervo ideal no atropella a los débiles y deficientes. Él sana Sí, heridas. maltrato. Sí, sí, maltrato. Mm. Pero el siervo ideal no atropella a los débiles y deficientes. Él sana heridas, avienta el espíritu de vida para que produzca llama. Optimismo. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra de justicia. El 24. La esperanza y el optimismo son cualidades esenciales para el siervo de Dios que batalla contra los poderes de la tiniebla por las almas de los hombres y mujeres. El siervo ideal de Dios es optimista, estaba escrito, hasta que cada parte de la obra de Dios sea terminada. Optimista. Optimista. Hasta Es que cada parte de optimista. la obra de Dios. Sí. De la obra de Dios se ha terminado. Sí, acá la esperanza, el optimismo, ser positivo es muy importante para ser líder, ¿no? Porque a veces encontramos líderes que hablan continuamente mal, de los defectos de otro, Optimista. pesimismo, ideas de fracaso, ¿no? No es bueno tener eso, ¿no? ¿Mm? Siempre ser optimista, hablar de la esperanza, que todo está mal, pero al final del túnel se ve una luz, que vamos a salir del túnel de problemas. Ver, aunque el 99 esté mal, pero si encontramos un punto que positivo, hablar de ese, un punto positivo para que ese punto positivo 1 sea 2, 3, 4 y cada vez crezca, ¿no? Los puntos positivos, por eso no tenemos que ver los defectos, las debilidades, los fracasos, sino cómo Dios obra en medio del fracaso, en medio de la dificultad. Allí ver cómo Dios obra, las chances, las oportunidades de Dios, las obras de Dios. Claro, yo creo que aunque en Argentina alguna cosa estén mal, pero yo creo que Dios ama a Argentina, Dios ama al pueblo y Dios está trabajando. Entonces, tengo que ver esas oportunidades, chances, lo que Dios está haciendo. En ese sentido, yo creo que es muy importante ser optimista, un siervo, ¿no? Sí. Bueno, siga. Bueno, en esta enseñanza que el Señor Jesús daba, también Él dijo que tenía que haber unción también, ¿no? He puesto sobre mí, he puesto sobre él mi espíritu, Isaías 42:1. Dice que las cualidades de un liderazgo de dependencia, aprobación, modestia, empatía o optimismo son suficientes para la tarea a realizar. Está mal escrito porque no son suficientes. Y la otra vía dispositiva. El 25, a ver. Dice, sin el toque sobrenatural de estas cualidades, son tan secas como el polvo en la tierra.
Por lo tanto, el Espíritu Santo viene a descansar y a morar en el cielo ideal. Ahora, el misterio de Jesús comenzó cuando el Espíritu descendió en su bautismo. Y luego, ¿en qué forma empezó el cielo a sacudir al mundo? Y ahí terminaría mi exposición. Bueno, gracias. Muy bien, Andrea. Sí, sí, sí. Bueno, un aplauso. Aplaudan. Hizo un gran esfuerzo. Sí, Hace más de una hora que estoy hablando. sí. Bueno, semana que viene, si Fabiana puede hacer capítulo 4 y 5 6, 3 capítulos de Oswald Sander. ¿Mm? Bueno, entonces también sigamos lo que de esto ya. ¿Alguna pregunta que quiera hablar? ¿Mm? Hemos visto diferentes cualidades del buen líder. ¿Mm? ¿Mm? Pero lo último necesita un toque de Dios, ¿no? La unción, ¿no? La unción. Hola, Sí. disculpe, Mm. estaba escuchando muy atentamente la verdad que está bueno lo que hizo la hermana y me lleva a recordar yo en la iglesia donde congrego ahora fui mucho tiempo líder y empecé desde joven y enseguida el pastor me dio esa tarea y realmente en esos años fue muy difícil, fue difícil y en un momento es como que es ardua también, pero cuando Dios me llamó, cuando nací y conocí a Cristo, en un principio se mezclan también la emoción de uno, como que uno quiere hacer todo. Y a veces se complica cuando eh, uno solo quiere hacer. Yo le hablo de mi experiencia en un comienzo y después uno va viendo la realidad y las cosas por ahí no salen desde como uno quiere que salgan. Pero hincando rodillas y dejando que Dios maneje, que el Señor te guíe, las cosas son diferentes. Se trabaja de otra manera. Él acomoda todas las cosas, pero siempre tener crítica, siempre todo lo que hace no está bien. Muchos hermanos de que estaban en ese momento en la iglesia hoy no están más, incluso algunos no congregan más, y entonces son personas que siempre ponen palo en la rueda como para que las cosas no salgan como uno quiere o trata de entorpecer todo lo que uno quiere hacer para la obra de Dios. Pero siempre me mantuve firme porque sé que el Señor me guiaba, sé que el Señor me fortalecía, que me respondía, siempre me dio fuerza para seguir adelante bueno, tuve la oportunidad de tener varios cargos entre la congregación. Lo último que fui es líder de jóvenes, eh, pero es muy difícil porque lo que le pasó a Pablo y otros líderes más, siempre el enemigo pone su cizaña como para que todas las cosas que uno quiera hacer se vea mal, que el de afuera vea que uno lo que está haciendo es mal, está mal, porque es en contra de lo que Dios quiere. O sea, el mundo va en contra de lo que Dios quiere, entonces es un poco complicado. Y tratan de ensuciarte de toda manera lo que uno hace en lo personal. Las personas a veces vienen, a veces yo recuerdo que venían en la misma congregación a insultar porque uno fue y hizo una obra en un barrio, porque llevó la palabra y te insultaban como que lo que vos estabas haciendo, la palabra de Dios que vos estabas llevando, estaba mal, que uno como que imponía la palabra de Dios a las personas. Entonces,
es como que te caes, te levantás y te cansa, pero no rendirse jamás. Yo aprendí a no rendirme por más que te digan lo que te digan, que no servís, que la cosa que estás haciendo está mal, sea lo que sea, es no rendir. Ahora en este momento ya no estoy liderando más, está otro hermano, pero sí es muy difícil, cuesta, es muy, como que va remando contra la corriente siempre. Y soy apuntado con los dedos por todo el mundo. Que siempre es como que uno va en contra de ellos. Entonces, estos libros, yo estuve leyendo un poco, no leí todos los libros, el libro todavía, pero sí realmente me, me- me hace recordar eso y sí, es difícil, pero no es imposible tampoco. Así que al aliento desde, desde mi persona, a aquellos hermanos que quieren ser líder, no va a ser fácil, pero no es imposible porque el Señor siempre acompaña y siempre le va a Amén. llevar. Pero como usted dijo, y como decía, cuando el Señor te marca, cuando el Señor te dice que sos, no hay nada, no hay nadie que te impida. Pero está en nosotros en no rendirnos jamás, siempre seguir adelante. Así que le aliento a todos que no va a ser fácil, pero con el Señor todo se puede. Y hay que darle para adelante. Sí, bueno, Eso gracias quería- por el comentario. Sí, esa Profesor, fuerza de lo alto es importante. Y bueno, Mayo siga con este de Blackaby. Sí, Sí, solamente un comentario a lo que yo aprendí por experiencia como líder, escuchando a la gente, a las críticas, porque te construye. Escuché alguna vez en una publicación, o lo leí, mejor dicho, que decía, si tú estás creciendo, si tú estás dando frutos, prepárate para que te tiren piedrazos. Me pareció un chiste para mí, porque soy peruana, y las peruanas como que nos reímos de todo también. Entonces, a la medida que fui caminando en el camino del Señor, me pasó de todo, pero un buen pastor me aconsejó, tienes que escuchar lo que dice tu congregación, la gente que tú aconsejas. Y, y realmente Dios mismo escuchó a Abraham. Dios escuchó a Abraham cuando hacía un negocio. Señor, si en Sodoma y en Gomorra hay algún creyente, ¿podrías parar con tu pleito con este lugar? Claro, si encuentro 10, si él negoció. Entonces, si el gran maestro, Jesús, Dios, en el principio, hablaba con un hombre y cómo nosotros no podemos escuchar. Y a mí me ha ayudado eso, me sigue ayudando. Siempre presto oído a lo que dicen, porque a veces somos como Napoleón, ¿no? Queremos que, ay, no, lo que digo o a gritos, no podemos humillar a la gente que Dios nos presta para aconsejarle, esa gente que Dios nos pone delante, ¿verdad? Porque si de nada serviría que tú y yo seamos pastor o misionero, yo digo esto, de nada serviría si maltratamos a la gente o a su gente. Y eso, y escuchar, escuchar. Y eso nos hace madurar. Y eso. bien, Quiero, como dijo profesor, sí. Eh, yo tengo aquí mi pequeño resumen, no lo pasé al profesor, pero lo voy a leer, por favor. A ver, dice, ¿qué es el liderazgo espiritual? Dice, en este primer capítulo, Blackaby define y explora el concepto de liderazgo espiritual. Él enfatiza que el liderazgo espiritual es fundamentalmente diferente del liderazgo secular, ya que no se basa en habilidades, carisma o conocimiento humano, sino en la relación con Dios. Entonces quiere decir que hay dos tipos de liderazgo, ¿no? Liderazgo espiritual, que se trató con Andrea, y hay un liderazgo secular, ¿verdad? Que están los grandes políticos,
grandes hombres de poder, ¿verdad? Y son líderes natos, líderes hombres que guían, y también son directores a veces, muchas veces en colegios, porque son hombres de carácter en el área secular. Dice, ya que no se basa en habilidades o carisma o conocimiento humano, sino en la relación con Dios. El liderazgo espiritual lo estaba viendo en Romanos 12, versículo 8, dice que hay un liderazgo, un llamado, un don nato, que ya viene muchas veces en la persona, o también es cuando son llamados. Por ejemplo, cuando alguien es llamado por el Señor, jamás Dios va a enviar a una persona neófita, porque es más, dice, ¿no? Escoge hombres de buen portamiento o comportamiento, no inmaduros, porque van a sufrir. Y muchas veces cuando salen al campo misionero, la gente inmadura, muchas veces hace mirar mal a Dios o cae en pecado. Ahora dice, un líder espiritual es alguien que sigue la voluntad de Dios y guía a otros para que hagan lo mismo. Entonces, un líder es un ejemplo a seguir, un líder espiritual. El líder espiritual debe estar en sintonía con la obra de Dios y ser capaz de discernir su voluntad, para luego actuar en consecuencia. La pregunta profunda y teológica que alguna vez hice fue, ¿qué es la voluntad de Dios? Y uno de los compañeros que también ahorita está en sala, me gustó lo que dijo, que ¿qué es la voluntad? Es volver a esa creación de Dios, al tiempo de inocencia. Entonces, ¿cómo vuelvo a ese tiempo? Recibiendo al Señor, estando para vivir en la voluntad y bajo la voluntad de Dios. Dice, Blas Caví destaca la importancia de la obediencia y la humildad en el liderazgo espiritual. La obediencia, que también en otro término es sujeción. Muchas veces esto cuesta al que se dice ser líder o al que es llamado al liderazgo, la obediencia. A veces cuando ya está encabezando, digamos, un grupo de gente o está pastoreando, ya no le gusta lavar el baño, que es el lugar más sucio, diríamos, pero debería ser el más limpio. Entonces, ya como que se siente. Y comentando de mi persona mismo, cuando ya me gustó el púlpito, me gustó predicar, me gustó ganar gente para Dios, yo ya no quería hacer nada. Había un momento en que me tocó, dije, no, yo ya pertenezco a otro nivel, pero sin embargo, como dice la palabra de Dios, como dice, el que quiera ser grande, tiene que ser servidor de todos. ¿Es difícil de comprender? Sí. ¿De practicarlo? Más todavía. A ver, dice la importancia de la obediencia y la humildad y el liderazgo espiritual, subrayando que el éxito en ese tipo de liderazgo no se mide por los logros externos, sino por la fidelidad a Dios. La importancia de me gustó también de antes en la otra exposición que dijo Andrea, la fidelidad. Por ejemplo, ¿qué es la fidelidad? Que dice la palabra de Dios, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Entonces, si yo amo a Dios con toda mi mente, mis pensamientos están sincronizados. Un buen líder está sincronizado, está conectado con Dios, a la voluntad de Dios. ¿Y cómo me conecto a la voluntad de Dios? Escudriñando su palabra, la palabra que es la Biblia escrita también, ¿verdad? Entonces, la fidelidad empieza con el pensamiento, porque hay líderes que dan la mano, que abrazan, pero la mentalidad está sucia. Y no hay fidelidad. La fidelidad está en lo visible y en lo invisible. Por ejemplo, yo soy soltera. Yo podría masturbarme o podría traer un hombre a mi cuarto o a mi habitación o a mi pieza, como se dice en Argentina. Pero no. La fidelidad es interno, íntimo y externo. El capítulo 2 dice, el carácter del líder espiritual. Dice,
En este segundo capítulo, Blas Kavi se enfoca en el carácter que debe tener un líder espiritual. Yo creo que en esta área la gente padece más. Algunos no. Por ejemplo, el carácter. El carácter no solo está en cómo yo siento, sino en cómo yo miro. La pregunta sería, ¿yo miro como Jesús? ¿Hablo como Jesús? ¿Actúo como Jesús? Porque muchas veces tenemos un buen carácter, pero no lo sabemos expresar. Y a veces un mal gesto, si ya uno es líder espiritual, un mal gesto, una mala mirada, dice mucho. Alguna vez un profesor dijo acciones verbales y no verbales, ¿verdad? Dice, el carácter es crucial. Y yo diría como misionera que solo el carácter te va a sostener en la misión, el buen carácter. Si no eres como Cristo o no tienes el carácter de Cristo en la misión, no puedes ni ser pastor, nada. El carácter es importante y una de las cosas es que Dios va a tratar con ello y está tratando. Ha tratado conmigo en el seminario, en la calle, aquí mismo y ahora mismo. Dice, sostiene que el carácter es crucial, ya que de él depende la capacidad del líder para guiar espiritualmente a otros. Un líder que grita, un líder que se enoja, un líder que muestra muecas, gestos o habla, entonces no pasa nada. Tiene que ser un líder sano y recordar por qué yo estoy motivado, qué me motiva a ser un buen líder, qué me hace ser líder, por qué Dios me llamó a este lugar, para qué, por qué y por cuánto tiempo, como se diría en las misiones. Dice, el autor menciona cualidades como la integridad, la humildad y la santidad. La integridad, ¿qué es integridad? Es el dominio propio también, es el disciplinado. Si yo me propongo levantarme 5 de la mañana a orar, debo orar, porque no puedo tratar de ser líder cuando yo no hago, ni siquiera tendría el deber de exigir a la gente. Integridad es eso. Yo tuve un buen profesor en seminario, Candela, que ya murió. Me dio un ejemplo porque vivimos con él diariamente, ¿verdad? Y él nos enseñaba a orar 5 de la mañana. A mí no me gustaba levantarme tan tempranito. Entonces, pero allí se pule. Y creo que en esta exposición también Dios nos está invitando, nos está llamando a examinar, porque más allá de aprender es analizar, aprender, añadir, ¿verdad? Entonces, integridad, la humildad. La humildad, por ejemplo, no porque yo ya sé una partecita de la teología, una partecita de la misión, o porque he hecho misión en tal parte o tal parte, yo ya soy algo. La humildad es una de las características importantes del misionero o del líder. La santidad. La santidad es una de las cosas que te va a hacer permanecer en los caminos del Señor. Dice, ¿qué deben ser evidentes en la vida del líder? Blas Kavi también enfatiza la necesidad de que el líder sea transformado por Dios, lo cual implica los procesos continuos de crecimiento espiritual y dependencia de él. Un líder espiritual debe ser un modelo a seguir y su vida debe reflejar la obra de Dios para que pueda influir positivamente en aquellos a quienes lidera. Compañera Andrea terminó con la palabra positivo, ¿verdad? Y yo apuntaba algo, dice, el positivismo es mirar por encima de toda dificultad. Y Blas Kavi termina diciendo en el segundo capítulo también casi lo mismo que expuso Andrea. Así que, profesor, eso sería mi pequeña exposición. Sí, gracias. Está silenciado, profesor, tu micrófono.
El PowerPoint hizo Amador, pero parece que Mayo no siguió el orden que hizo Amador, pero después yo comparto ese resumen de Amador, muy buen resumen, sí. Y ustedes lean 1 y 2 de Blackaby, ahí también es muy parecido lo que dice Oscar Sander, que el líder tiene que tener dependencia de Dios, buen carácter, carácter de Dios, humildad, integridad, ¿no? También optimismo, ¿no? Todo esto repite, pero lo que dice en Blackaby es que el liderazgo espiritual es diferente del liderazgo secular. ¿Mm? Allí tenemos que tener muy en claro, ¿está bien? Entonces, ustedes sigan leyendo Oscar Sander. Semana que viene vamos a estudiar capítulo 4, 5 y 6. 5 y 6, tres capítulos. Bueno, pido a Fabiana que lo haga. Y después Margarita, bueno, vea nuevamente Blackaby del capítulo 1, 2 y 3. 1, 2, 3. ¿Está bien? ¿No? Sí. Bueno, ¿hay alguna pregunta o algo que quieran hablar ustedes? Si no hay, terminamos con la oración de Pastor Héctor. Sí. Mm. Profesor, quiero hacer una pregunta Sí, de los cuestionarios. Sería de las 2 que tenemos que avanzar de sí, Blackaby. sí, ustedes le di el material de manual del liderazgo, ustedes lean y contesten la pregunta, ¿está bien? ¿Mm? De Bueno, Blackaby profe. no, no es necesario hacerlo. ¿Mm? Profe, Mm. eh, a medida que lo vamos haciendo, ¿se lo vamos entregando en el correo o en el Sí, WhatsApp? sí, sí, sí. Al correo, sí, Al correo. sí, ¿está bien? A medida que vamos haciendo, le vamos entregando. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿Y es el mismo correo de siempre? sí, sí, es el mismo. Bueno, entonces oramos, seguimos la semana que viene. Mm, eh, oramos, Pastor Héctor, con una oración. Sí. Sí, bien, bueno, oramos entonces. Señor, te damos las gracias por, por esta clase, Dios mío, de liderazgo espiritual. Te pedimos, Padre Santo, que tú fortalezcas nuestra vida, Señor. Eh, Sabemos que tú nos has llamado del cielo a servirte como un buen líder y estás preparándonos, Señor, para que seamos cada día mejores líderes, Padre Santo. Dependiente de ti, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, eh, sin importar situaciones, circunstancias de la vida, de todas las cosas que nos pasan alrededor, Padre del Cielo. Sabemos que tú estás en nosotros, tú nos llamaste, eh, somos escogidos tuyos, Padre Santo. Por eso, en esta materia estamos aprendiendo, Dios mío, todas las cosas necesarias para y enriquecernos, Padre del Cielo, a través de ellas, para que podamos aún estar más seguros de este llamado que tú hiciste con cada uno de nosotros. Bendice nuestra vida espiritual, bendice nuestra decisión de seguir, servirte con amor, con pasión, Señor, eh, con seguridad, con fe, fortaleza, Señor, eh, dándonos a cada uno, Padre, decir todo lo necesario en el nombre de Jesús. Necesitamos cada día, Señor, que tú nos fortalezcas, tú nos guíes con tu Espíritu Santo y guíanos, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús, porque somos llamados, escogidos tuyos, Señor, para guiar tu rebaño.
ese rebaño que necesita ser eh, alimentada por ti, por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso, en esta hora, Padre del Cielo, pido que bendigas este grupo, bendigas, Señor, a los futuros líderes que estamos aprendiendo de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Hay ovejas, Señor, que necesitan ser guiadas, Señor, en el nombre de Jesús. Y tú, Señor, has levantado y has escogido a este grupo para una gran misión, Señor, llevar adelante la iglesia. Gracias, Padre del Cielo. Tú bendigas, Señor, en este momento. Te damos las gracias nuevamente y en el nombre de Jesús oramos. Amén.